Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de... Bienvenidos todos a este espacio. Hoy traemos un cóctel que vamos a ver cómo lo hacemos, conseguimos que sea atractivo para todos ustedes, porque vamos a hablar de moda de Madrid en el mundo, conectada con eso que llamamos el otro lado del charco. Vamos a hablar de seguridad o inseguridad ciudadana y de música y de cine. Así que comenzamos presentando a Pilar Sainz, que forma parte a diario aquí de nuestra tele, porque la vemos en el atelier en Panamá, preparando, proponiendo ideas. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme y por estar de nuevo aquí. Bueno, hablamos de arte, porque vamos a hablar luego también de cine, pero tú llevas puro arte, ¿no? Total, llevo el cuadro de Olga Sinclair, Salto del Ángel, que es la inspiración de nuestra última colección que acabamos de presentar en Panamá. En la Fashion Week, que ha sido todo un éxito. Y bueno, pues con un tema muy interesante, ¿no? Raíces, lo auténtico, en fin, charlaremos de todo esto en el programa. Y tengo, es que iba a decir un viejo conocido, pero claro, ¿me puede usted tirar un zapato? O conocido viejo. La verdad que desde hace muchísimo tiempo Miguel Manrique es periodista y escritor, y siempre que te presento, y espero que no se me olvide, agradezco todos esos reportajes que durante mucho tiempo hiciste a favor de la libertad en Cuba y dando voz a muchas personas como mis padres y otros exiliados que no lo tenían. Miguel, lo tuyo no es la vida fácil, porque hoy quieres hablar de inseguridad ciudadana. Sí, inseguridad ciudadana, pero sobre todo en los países de la llamada Latinoamérica e incluso en otros continentes. Perfecto. Es la causa principal de la emigración. O sea, la gente que se ve aquí desde los países latinoamericanos no ha salido de sus países porque se estén muriendo de hambre, porque no tengan trabajo. Han salido porque la delincuencia los echa de sus países. No pueden vivir porque los delincuentes son los verdaderos gobernantes. Da igual que el gobernante sea demócrata o dictador de izquierda o de derecha. Da igual porque no gobierna, no controla la delincuencia. Los verdaderos gobernantes, quien verdaderamente tiene la autoridad en las calles, en los pueblos, en las grandes ciudades, en los autobuses, en los taxis, en todo, son los delincuentes. Pues hablaremos de ello y está con nosotros, bueno, Javier Elorrieta y yo fantaseamos diciendo que somos hermanos, no de sangre, pero bueno, llevamos mucho tiempo por caminos muy similares en la vida, aunque yo no me dedique ni a la música ni al cine, pero tengo el enorme privilegio de contar contigo casi siempre que te digo ven, que como decía, el tango no lo dejas todo y aquí estás con nosotros. Gracias, Javier. Por supuesto, encantado de estar a tu lado, ya lo sabes, de siempre, de hace muchos años ya. Pues vamos a hablar de cine y de un peliculón que ahora veremos tráiler, making of, de todo, pero antes, durante un parón, porque no podías hacer, yo creo que en el cine lo que querías o como se quería hacer, y te empezaban todas tus fans, entre otras yo, a decir, bueno, con lo bien que cantas en francés, esas canciones bonitas, melódicas, ¿por qué no actúas? Tú siempre también lo de la música lo has llevado, pero la cosa va en aumento. ¿Cuántos discos llevas ya, Javier? Pues ahora sale el séptimo disco en 10 años, está muy bien. Hombre, hay algunos cantantes que no tienen esa discografía. ¿Y vas a actuar, lo presentas en el Monumental? Sí, el día 6 lo presento en el Monumental y luego el 31 en Galileo Galilei. Que también es una sala maravillosa de Madrid. ¿Y qué reúne este disco? Este disco es una cosa muy especial, porque claro, los discos anteriores eran de canción francesa, en jazz. Sí. Y este, como ya no me quedaban canciones francesas de las que a mí me gustaban, pues yo soy del liceo francés y ahí aprendí francés y entendí a esos grandes poetas. Sí. Por eso, pues he cogido boleros, los boleros que más me gustan, los he pasado al francés y los he versionado en jazz. Y ha quedado una cosa preciosa. ¿Verdad? Y bueno, vamos a ver qué pasa. Y siempre con tu romanticismo. Bueno, eso sí, es que yo creo que el amor es fundamental en la vida, sin él no se puede. Es lo único que nos mueve fuera del materialismo brutal. Desde luego. Hay una película que, bueno,
os recomiendo, ahora nos dirá Javier porque ya se ha visto y bueno, ahora se va a distribuir por otras vías, pero Delfines de Plata es un peliculón. Pues muchas gracias. De verdad, es un peliculón. Además, creo que has contado con los medios y que has hecho algo que te apetecía hacer hace mucho tiempo. Pues sí, la verdad es que sí. Hombre, llevaba 9 años separado del cine, porque yo grabé ese primer disco que se colocó número 1 sí. y ya han sido todos discos. Y a mí ya me hacía mucha ilusión volver al cine, porque el cine no se puede olvidar. O sea, el cine lo llevas en el alma desde pequeñito y sabes que yo soy hijo de un productor y director muy grande y bueno, he seguido esta carrera y no lo puedo quitar, es como la droga dura. Yo siempre digo que el cine es la droga dura y la música es un poco lo que te permite vivir, ¿no? Y en Delfines de Plata, ¿te parece si vemos el tráiler? Claro que sí. Yo creo que lo tenemos por ahí, vamos a verlo y así comentamos. Os aviso que lo que estamos haciendo roza la ilegalidad más absoluta. Nadie nos ha ordenado que espiemos al ministro. ¿Nos veremos mañana? Cualquiera le dice que no al flamante nuevo ministro del Interior. Según creo, en los hoteles contáis con sistemas de seguridad muy completos, con cerraduras electrónicas. Imagino que también tendréis cámaras. No se suelen instalar cámaras en los hoteles de lujo. Daddy's home. Tenemos muchos indicios para pensar que se está preparando un atentado aquí en Madrid. It's almost time. What have you done with my daughter? Yo creo que nos hemos quedado todos. Tú cuando ves estas imágenes, ahora, ¿qué es lo que sientes? Hombre, yo la verdad es que me siento muy satisfecho de esta película. Creo que es una película que ha quedado muy bien. Creo que los actores están todos fantásticos. Que ha habido mucha suerte, no solo con el protagonista, con Rodolfo Sancho, sino he podido trabajar con actores con los que había trabajado muchos en series, como Luis Fernando Alves, Ramón Langa, Andoni Ferreño, Verónica Mendoza, y luego he reunido a actores jóvenes como Javier Antón, Javier Morgade, María Cantuel. O sea, ha sido una cosa súper agradable. Llevabas mucho tiempo, por lo menos yo te he oído hablar de este proyecto desde hace mucho tiempo y claro, pues la pandemia, en fin, muchísimas cosas. Sí. Y ya ese primer día cuando ya pusiste el pie y dices, ahora estamos rodando, ¿te pellizcaste o cómo fue? Una fue? gran satisfacción, un poco nervioso, pues ya ves que los directores nos vienen 40 a preguntarnos todas las cosas, todo, Claro. el maquillaje, la fotografía, la cámara. Pero bueno, yo creo que ya con la experiencia es mucha ya en mi caso y la verdad es que la he llevado fenomenal, la película la he llevado fenomenal y tenía un equipo de gente joven, porque la gente de mi edad ya están todos jubilados, pero llevaba un equipo de gente joven maravilloso, súper respetuosos y muy profesionales y te puedo decir que ha sido una satisfacción enorme hacer esta película para mí. ¿Dónde se puede ver ahora, Javier? Ahora la película ha cubierto el cupo de cines y ahora entrará en Telemadrid en breve, luego en Televisión Española y luego en las plataformas. Ah, qué bien. Esto tiene ya el cine ya no es como antes, tiene ya un recalaje de cosas que está muy bien. Qué bueno, pues vamos a compartir también el making of y así te preguntamos. Pues vamos a ver el making of. Quizás me quedo con una secuencia en la que estamos Rodolfo Sancho y yo bebiendo whisky. Es una historia valiente, es una historia emocional, es una historia difícil de contar, difícil de rodar y difícil de dirigir, pero Javi domina muy bien este género. Que es necesario contar historias así. Que se cuenten historias tan atrevidas me parece genial. Tienen esa verdad de que hemos rodado en una casa, en una habitación, en un pasillo, en una cocina, en un salón. Cuando ves al director dirigiendo, ves la esencia. Porque se va a encontrar con todo tipo de emociones, con las que va a poder tanto reír, como llorar, como estar en tensión. Y
estoy encantadísimo de haber podido trabajar con gente así, gente tan motivada, con tanta pasión por el cine. Es una historia cruda, difícil de contar, pero necesaria. Trata muchos temas de actualidad y es una historia que te atrapa por lo humano, ¿sabes? Por las experiencias humanas dentro de la peli. Sobre todo lo que más me está llamando la atención es la tremenda profesionalidad, pues desde la última persona de producción hasta el director, los actores y demás. La experiencia muy bonita, además gente preciosa, el equipo muy involucrado. Espero que haya valido la pena y que la gente vaya al cine a verla y la disfrute y la sufra. Bueno, así nos quedamos. Y te he visto a ti como haciendo así. ¿Tú sabes disparar? Yo, bueno, en la mili. Lo que se me había olvidado es hablar del grupo de los actores negros, que son extraordinarios. Will Shepard. Te iba a decir, Emilio lo hemos tenido Whalley, aquí en la tele y es un chico estupendo. Buenísimos, son todos buenísimos. Sí. El Malcolm Cité, el Yannick, todos unos tíos extraordinarios, no hay que olvidarlos. Han hecho unos terroristas terribles. Dicen, es una historia difícil de contar, pero había que contarla. No sé hasta dónde puedes comentar con nuestra audiencia cuál es la historia, aunque ya hemos dado muchas pinceladas viendo el making of. Imagínate dos historias de amor impresionantes que pasan en un hotel en el que a la vez se está preparando un atentado terrorista yihadista. Y todo eso va a confluir en un momento junto con la investigación de la policía, de esos policías especiales que son héroes que hemos conocido, que no sabemos quién son, y a veces ni en sus casas lo saben, pero que están por debajo buscando el terrorismo, ¿sabes? Y bueno, todo eso confluye en un momento dado en el atentado que no sé, creo que es una película interesante con muchos ingredientes distintos. Sí, con muchas emociones, decían también. Sí, porque mezcla ingredientes muy buenos, la migración, la homofobia, la violencia, el terrorismo, todo esto es una novela de Félix García Hernán que a mí me encantó cuando leí, me pareció extraordinaria. Y además he tenido la suerte de poder hacer el guión con él, mano a mano, con lo cual nos lo hemos pasado fenomenal. Hay muchísima acción. Sí. Para rodar esas acciones, para rodar esas escenas de acción, no sé, a mí me parecen, claro, no tengo ni idea, como mucho más difíciles, ¿no? Que a lo mejor una acción más pausada. Es técnica. Yo he hecho muchas películas de acción. Sí, a ti te va la marcha. Sí, a mí me va la marcha. Ahora se pasa muy bien, ¿eh? Los impactos, lo otro, se pasa muy bien, se pasa muy bien. Ahora luego las historias profundas, es una maravilla lo que hay en esta película de profundidad, de historias de amor muy bonitas, ¿sabes? Y muy especiales. Destacaban también en el making of, por eso queríamos verlo, para escucharles a ellos sus sentimientos, ¿no? Y la manera de explicarlo, que dice, hay mucha verdad, ¿no? Por los espacios y los sitios donde habéis elegido rodar. Sí, es que hemos rodado todo en interiores naturales, no se ha rodado en plató o nada, sino que se ha buscado verdaderamente que fuera una película que te llegara por la proximidad de los decorados y de las acciones de los actores. Bueno, Javier le vamos a dejar que se marche, nos lo ha dicho antes del programa, porque es que tiene muchos compromisos. Pero no sé si queréis comentarle algo o hacer alguna pregunta antes de... Iremos a verla o la veremos en las plataformas, porque ahora ya nos has dejado con la miel en los labios. Seguro que os va a gustar, ¿eh? Es una película interesante, de verdad. ¿Verdad? Sí, además se ve una producción... Oye, es cine español y se ve una producción estupenda, y luego, bueno, Javier Elorreta, que con el ADN que tiene, desde luego que se lo merece, y todo el equipo técnico y humano, desde luego, de la película. Pues oye, muchísimas gracias. A ti, Javier, siempre por estar aquí con nosotros, y suerte para el Monumental. Y bueno, y vas a estar también en Galileo Galilei. Sí, y ahora vamos. Con los dos sitios. Son dos sitios muy diferentes. Sí, pero muy importantes. Es un teatrón y el otro es una sala de música. Bueno, pero con mucha capacidad, ¿eh? Sí, la mejor, yo creo. Sí, la verdad que es un sitio, yo creo que nos gusta mucho ir, ¿verdad? A mí también. De verdad. Bueno, Javier, besos y hasta pronto. Enhorabuena por el trabajo. Pues muchísimas gracias, encantado, ¿eh? A ti, y hasta otro rato. Bueno, Pilar, Miguel, como es periodista, también está, por supuesto, súper invitado a preguntar, y
queremos que nos cuentes, porque claro, hablamos de moda española, moda hecha en Madrid, Madrid-Panamá, Panamá-Madrid desde hace tiempo. Bueno, ya hemos tenido la suerte de tener a Olga Sinclair también aquí, que es una grandísima pintora, y grandísima porque además de lo alta que es y lo maravillosa, pinta unos cuadros enormes, pero su padre también era un afamado pintor en Panamá. Y esa unión que habéis hecho de moda, que en definitiva es arte, ¿no? Con su pintura, es una maravilla. Sí, la verdad es que desde que la conocimos, que te la presentamos, sí, vino aquí y todo, ella es pura emoción, puro arte, y la verdad que ha expuesto en el mundo entero. O sea, es una mujer impresionante como persona, esa energía que transmite, esa forma de pintar que tiene. Entonces, esta unión con ella ha sido fantástica en el sentido que hemos logrado como captar la esencia de Latinoamérica, porque siempre cuando llegamos nosotros a Latinoamérica eran nuestros colores sobrios, que los bisones, los perlas, los tostados, siempre una gama de un montón de colores, los caquis, y entonces como esta explosión de color de ella, pero también ella tiene un trazo negro, gris y blanco, y esta explosión de color y conseguir ser elegante con todo este colorido, pues ella lo consiguió mucho en su obra y fue un enamoramiento total. Hablamos de la Panama Fashion Week, de raíces. Los nombres son muy importantes. Recuerdo muchos de vuestras colecciones, pues fíjate, Liébana, Velázquez, en fin. No son gratuitos ni son sencillos, significan muchas cosas. Este de raíces, ¿qué contáis? Raíces es la colección que ahora está en Panamá, pero traeremos a España en la primavera. Habla de nuestra historia, de nuestras raíces, a través de los volantes, de típicas texturas que hemos trabajado durante 25 años. Bueno, mi madre lleva ya 40 años en el mercado, pero la firma de Pilar Sainz lleva 25 años. Y ha sido como un homenaje a todo lo que hemos trabajado durante todos estos años, más la suma de Latinoamérica dentro de nuestra esencia, y eso es lo que somos hoy 25 años después, ¿no? Que al final, a través de nuestras vivencias, nuestros viajes, el vivir en Latinoamérica, por eso me ha parecido muy interesante todo esto de la seguridad y todo, porque con experiencia propia allí vivida pues la verdad que es interesante todo lo que comentabas. Entonces, al final somos quienes somos porque hemos viajado, hemos experimentado, hemos diseñado en estos países, y entonces al final pues raíces es lo que representa esta colección. Con un grado de madurez en el que sabéis lo que sois, lo que no sois, y que con esas bases estáis buscando lo que queréis ser en un futuro, ¿no? Qué interesante, me encanta lo que has planteado. Sí, al principio me acuerdo cuando yo estaba en Panamá mucho tiempo y mi madre estaba en España, a veces pues yo venía con ideas y me decía, ¿pero qué haces? ¿Estás loca? ¿O cómo estás haciendo? Y entonces la verdad es que te vuelves un poco distinta y de repente vas por otras vertientes, pero todo vuelve a su cauce y encuentras un equilibrio dentro de ese caos o investigaciones nuevas, ¿no? Hombre. Y eso es un poco raíces, que tiramos del pasado, pero implementamos el presente. Claro, y la aportación de Olga Sinclair, que además es también, yo creo que todas vuestras colecciones tienen, si tuviera que elegir una definición, diría que es la elegancia, ¿no? Y Olga Sinclair es una mujer muy elegante, ella personalmente, y también lo traslada a su arte, ¿no? Fíjate la colección Salto del Ángel. Salto del Ángel es esta obra que la veréis en el vídeo y en toda la colección. Es una obra con un colorido, naranjas, rojos, amarillos, ocres, todo este tipo de color, y las mezclas que hemos hecho en esta colección es como, pero pues creo que no hemos hecho una colección igual, porque nunca nos hubiéramos imaginado que en una misma prenda ponemos unas mangas abullonadas color ocre con un abrigo color coral, y mezclar el coral, el amarillo y todo, que quede bien, pues no es fácil. No es fácil.
y ha quedado muy bien, muy ponible, muy comercial también. Sí, que es importante. Que es importante, y entonces al final, pues gracias al colorido de esta obra. Nos hemos ceñido exclusivamente y directamente al colorido todo dentro de la obra. Estamos viendo imágenes que nos puedes ir comentando, si te parece. Sí, esto es una organza de seda natural, 100%, mezclado el color coral con el tostado. Es uno de nuestros Me parece preciosa esa combinación. Sí. Luego también pues, tenemos la colaboración con los zapatos, unas diseñadoras panameñas emergentes, espectaculares, que se llama Tulu, y entonces pues, hicieron todos estos diseños del calzado. Entonces, bueno, aquí un poco pues, el coral con el verde, los drapeados, los lazos, este tipo de prendas pues, que son también pues, muy vendibles. Este era nuestro traje, se llama Pensamiento, lleva una tela de pavo real. El pavo real representa algo muy importante en nuestra familia por una pérdida que hemos tenido reciente. Y entonces, bueno, pues aquí queríamos representar también, y es justo dentro del colorido también de la obra de Olga, en estas imágenes. Telas muy vaporosas, ¿no? Sí, telas vaporosas, organzas, flecos, todo materiales naturales. Sí, ahí estamos viendo también cómo va ese vestido, es muy bonito. Sí, esa es la tela del pavo real, estampada en gasa de seda natural, con los detalles de los cuellos bordados, las mangas vaporosas. Un poco hemos implementado en cada diseño flecos, pero flecos hechos en tweed que vas desflecando y ahí te queda... ¿Cómo se llama este escote? Es un barco, escote barco con el cuello desflecado. Son en esos tweeds que la composición es de diferentes, de algodón, de seda. Este es un traje de un tejido bordado totalmente, no se aprecia el bordado, pero sí que... Quizá abajo, en el bajo. Sí, en el bajo y en ciertos lugares. Sí. Y va como sobrepuesto. Sí, lleva diferentes capas y es muy interesante porque es como que te lo abrochas como una bata. Le das vueltas a la cintura. Me está recordando como un kimono, pero simplificado. Sí, y la idea es un poco hacer este tipo de ropa servible para diferentes tallas a la vez y que sea más distintas versátil. Épocas de nuestra vida. Exacto. Estas son, un vestido básico negro, muy mono también, con volantitos, pero con un añadido, ¿no? Que es lo que le da... La idea de los volantes, pues representarlos en chorrera, en capas de volantes, albíes, de diferentes formas, el blanco y negro, que este es también un trazo de la obra de Olga. ¿Sí? Pese a todo ese colorido enorme, siempre sobre blanco, sobre trazo negro, y este es un vestido y la chaqueta desde 1998. Las plumas, también importante en nuestra historia, en nuestras colecciones, las plumas naturales, los estampados así en tonos bisones y marino, que son así muy especiales. También los volantes, estos son capas de volantes con las capas de plumas del Salto del Ángel que queríamos representar. Este es el cuadro de Olga. Precioso, entonces, claro, es color. Toda la colección, también los malvas, ves el trazo negro, el gris humo, el blanco. Qué interesante, Pilar, la verdad que es precioso. La verdad es que ha sido precioso hacer esta colección, desfilarla allí en Panamá, toda la puesta en escena, y la verdad que ha sido un trabajo bien interesante. Ya sois seguras, digamos, en la Fashion Week, porque yo recuerdo la primera edición, españolas en la Fashion Week de Panamá, ahora ya somos más. Somos ya parte de esta cultura latina, ¿no? Que al final los españoles y no sé cómo españoles americanos, como los podemos denominarlos, pues somos todos parte de una misma historia, y al final cuando en España y en otros lugares entendamos todo esto, será mucho más fácil confluir, ¿no? Y la verdad que esa parte me encanta de Latinoamérica. Así que muy satisfechas, tanto tú como tu madre, con esta
Panamá Fashion Week, Sí. con toda la colección que habéis presentado, también a través de la página web, ¿no? Como venís haciendo, se puede, porque, oye, pues tenéis, pues sí, atelier en Madrid, en Panamá, pero bueno, hay que muchas personas que vamos teniendo menos tiempo y me parece pues muy bien todas esas facilidades que dais hasta para poder hacer alguna prueba virtual, ¿no? Sí, sí, hemos hecho trajes y además Pilar, mi madre, ha hecho Sí. trajes por Zoom, por WhatsApp, o sea, hoy en día utilizar todas las herramientas para poder vender al mundo entero, o sea, clientas en México, en otros Sí. lugares de Latinoamérica, en Perú. Lo bueno de Panamá es que ahí confluyen un montón de personas. También Sí. Panamá se aprovecha o se beneficia de un poco de las crisis de otros lugares Claro. de Latinoamérica, ahora con Colombia, con Perú, entonces al final muchos llegan a Panamá, que hablabas de la emigración y Claro, todo y que este está en el tipo. centro, Panamá está en el centro. Y de Panamá Centroamérica. es un país seguro dentro de todas las dificultades de Latinoamérica en ese aspecto, y por eso pues al final de las crisis de Venezuela, de todo el resto de países, pues Panamá se beneficia. Claro. Y es un país multicultural, lleno de personas, de españoles, de europeos, lleno de personas de un montón de lugares del mundo. Te comentaba alguna vez Sí. que mis hijos en el colegio iban a un colegio donde había 44 nacionalidades En conviviendo. 44, empieza Es a una contarlas. barbaridad. Bueno, aquí también, aquí vas a un Pero, colegio y hay 40, un montón. pero Sí. 44 es complicado, ¿eh? Yo creo que en la ONU no tienen tanta representación. Es impresionante, impresionante. Entonces la verdad es que es un país de mucho paso también. ¿Y la seguridad cómo la notas en Yo Panamá? he vivido 10 años allí y la verdad que es... ¿Comparable con la española? No. Aquí, No. aquí la inseguridad en España, la delincuencia es prácticamente cero en comparación con un país de Sí, esos, ¿eh? sí, sí, totalmente. Lo que pasa es que pues al final Panamá no es como otros países de Latinoamérica, Colombia, otros países, o México, que es un país donde tienes que vivir en una burbujita. No, y fíjate, te voy a dar un detalle y no sé si me estoy metiendo un poco donde no me está llaman. fenomenal, porque vamos a hablar ahora con Miguel, pues ya estamos hablando. Sí, sí, sí. Sí, me parece muy interesante porque, claro, cuando mis hijos están allí con sus teléfonos, con todo, ellos viven y con en los colegios, ¿no? Que muchas veces no pasa absolutamente nada y viven con los teléfonos, y cuando mi hija Carla venía a España le han robado el teléfono 1000 veces. O sea, hay una cierta seguridad que aquí no la tenemos. Lo que pasa es que allí el problema es las vidas humanas, las armas, muchas cosas de las que pues seguramente pues es de lo que vienes a hablar. Porque robos y todo eso desgraciadamente Sí, sí. cada vez hay más. Yo tengo varios casos desgraciadamente además en la calle y con total impunidad, pues que aprovechan cualquier momento, pero sí, dice como que el límite hasta ahora, veremos a ver, estaba ahí. Pues Pilar, darte la enhorabuena, puedes participar, por supuesto, nos has contado una cosa preciosa, lo que vamos a hablar ahora es otro lado de la vida, pero que hay que afrontar y conocer. Uno de los casos que más nos llama la atención, Miguel, es El Salvador. Sí. Decimos, porque bueno, podemos hablar de la doctrina Bukele, habrá quien lo sepa, quien no lo sepa, pero desde un punto de vista europeo y de España, ver cómo se encarcelan a tantísimas personas, todas igual vestidas, pero no con traje de presidiario, digamos, ¿no? Sino prácticamente con unos semidesnudos. Y bueno, todos como unidos, no sé si con grilletes o con qué, o sea, nos parece un trato poco humano, ¿no? Recientemente tuve la oportunidad en la Peña Periodística Primera Plana, estuvo el embajador de El Salvador en España, y no soy portavoz de sus palabras ni nada, pero él sí nos dio unos datos, de los datos que había de delincuencia, de cómo se podía vivir o no vivir. Y tenemos también en Europa, y ahora te dejo que tú continúes, un caso muy llamativo como es el de Suecia, ¿no? Sociedades que... Yo desde luego ya digo que soy contraria a las armas, pero sociedades que no han querido ni ejércitos ni han querido nada, y ahora resulta que para impedir esa delincuencia en Europa, o sea, no nos tenemos que ir a El Salvador,
de otra manera será, pero van a sacar el ejército a la calle. No quiero ni pensar si eso, fíjate la que hay liada con lo del 155 de Cataluña, si pasara para evitar la delincuencia. Cuéntanos cómo está y qué es la doctrina Bukele. Bien, evidentemente las imágenes son poco llamativas, digamos, sí, poco agradables, son totalmente inhumanas, ver centenares de miles de personas pues semidesnudos, tratados como ganado. Pero evidentemente ante una situación, ante grandes males, grandes remedios, que es lo que ha querido hacer el presidente Nayib Bukele en El Salvador, ¿no? El Salvador era un país, o es todavía, bueno, era un país totalmente en poder de las famosas maras, ¿no? Las maras son unos grupos mafiosos que controlan la vida de la gente hasta el punto de que la gente ya no se puede defender. O sea, la gente compra armas para defenderse, compra armas, imagínate, pequeñas pistolas, revólveres, ¿no? Porque como el Estado no existe, estamos ante una inexistencia del Estado. El Estado no existe, si el Estado no te puede defender, tú te defiendes, ¿no? Pero hay un momento en que eso es totalmente insuficiente. Ya no basta tener una pistola, no basta tener un revólver en casa para defenderte, porque los delincuentes llegan con armas superiores, llegan con metralletas, con ametralladoras, con armas de guerra. Entonces la gente ha optado en largarse, en irse, en dejar sus casas, dejar sus pueblos, sus ciudades, sus aldeas y marcharse en caravanas bíblicas hacia Estados Unidos. Esto no solamente sucede en El Salvador, sino en otros países de Centroamérica, como por ejemplo Nicaragua, ¿no? Son países donde todo eso que se va a Estados Unidos es la gente que no emigra, huye. Huye, y de hecho tenemos cada vez más nicaragüenses en España también. Exactamente, huye, ¿no? Y toda la emigración de esos países, como incluso de otros continentes como África o Asia, pasa exactamente lo mismo. Inexistencia del Estado, presencia de la delincuencia, quienes verdaderamente controlan, dominan, gobiernan las sociedades, y por eso la gente tiene que huir, ¿no? Sí, y quiero hacer, perdona que te voy a hacer un paréntesis, porque bueno, recientemente además son grupos numerosos de nicaragüenses en España, y debo decir que personas muy preparadas, con una excelente educación, porque aunque estemos en el buenismo de no racismo, no sé qué, pensamos, ¡buah!, no sé qué sabrán, o nos imaginamos. Lo que pasa es que vienen a España o Estados Unidos y pues empiezan pues limpiando casas, cuidando personas mayores, porque vienen a trabajar y quieren tener vida. Pero nos encontramos con gente preparadísima de todos estos países, porque puede pensar, no es que los han sacado o han abierto las cárceles y tal, no, es gente de bien que lo único que quiere es tener una vida tranquila. Sí, mira, María José, yo esto lo he hablado con muchos, yo soy originario de Colombia, como sabes, ¿no? He vivido toda mi vida en España, pero yo soy originario de Colombia. Entonces yo hablo con los colombianos y les digo, a ver, ¿tú tenías trabajo en Colombia? Sí. Sí. ¿Llegabas a fin de mes? Sí. Y no solamente llegaba a fin de mes, sino que me sobraba. ¿Tú tenías un pequeño negocio? Sí, tenía un pequeño negocio. Vamos a ver, ¿y por qué estás en España? La respuesta es, porque aquí no me matan. Claro. Aquí no me secuestran. Aquí puedo hablar con el móvil, puedo hablar con el móvil por la calle y no viene ningún individuo con un cuchillo a quitarme el móvil en plena calle. No secuestran a mis hijos, no me cobran las famosas vacunas, que son una especie de impuesto revolucionario que le cobran a cualquier comerciante por tener un pequeño negocio. Y no estamos hablando por eso, porque no estamos hablando, dice, grandes empresarios o no sé qué. No. A lo mejor el que tiene una panadería muy pequeñita o el que tiene una de arreglar zapatos. Estamos hablando también de negocio, todos. Coger un taxi es prácticamente jugarte la vida, porque no sabes si el taxista es un secuestrador, ¿no? O muchas veces es el mismo taxista profesional que se juega la vida porque no sabe si el pasajero es un doble secuestrador. Vía, claro. O sea, es que es increíble, ¿no? Y asiste la vida. Bueno, entonces resulta que en El Salvador el presidente Bukele ha aplicado lo que se llama una política de choque. ¿Qué es una política de choque? Una política de choque no es solucionar todos los problemas que tiene un país, económicos, de educación, de sanidad, sino únicamente el gran problema de la delincuencia. Y prueba de ello es que ahora mismo en El Salvador la vida
ya la vida ha vuelto, o más bien la vida se ha vuelto, se ha inventado. Los salvadoreños están sabiendo qué es la vida, el poder salir a la calle, el poder salir con sus hijos que no los secuestren a la luz del día, el poder hablar con un teléfono móvil por la calle, el poder regresar a sus casas y saber que hay casa, de que no tienen que dejar a alguien prácticamente convertirlo en una fortaleza porque van a encontrar casa. Eso, toda la inseguridad en El Salvador se ha reducido, según dicen, al 90%. Sí. Yo no sé qué te ha contado el embajador. Son esos datos. Y hay que creerle al embajador. No está mintiendo el embajador. No, bueno, son datos oficiales. Sí, y no está mintiendo el embajador, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama una política de choque. No vamos a decir ahora que el presidente Bukele es el Mesías y el que va a convertir a ese país en una Arcadia feliz. Eso no es así, primero porque Arcadias felices no existen, ¿no? Y que va a solucionar todos los problemas económicos, sanitarios o educacionales que pueda tener un país como El Salvador. Esto no es así, pero sí ha aplicado algo. Esto es como, imagínate que tenemos varios problemas, la lavadora que se te rompe, el coche que tienes que llevarlo al taller, a tu hijo que tienes que ponerle gafas, a tu hija que tienes que ponerle brackets en los dientes, y de pronto tienes mucho problema, pero de pronto se te está quemando la casa, tienes un incendio. ¿Qué haces? ¿Cuál es el principal problema que tienes en ese momento? Pues la casa. Tienes que o apagar el incendio o llamar a los bomberos, ¿no? Y dejar los otros problemas para después. Bueno, esto es lo que ha hecho Bukele en El Salvador. El problema más importante que tiene ese país es el de la seguridad. Entonces, ha abierto esa macrocárcel, que son entre 40 o 60 mil prisioneros lejos de El Salvador. No ha construido una macrocárcel en el centro de San Salvador, es decir, aquí la catedral, por ejemplo, y aquí la cárcel. Ese es otro de los problemas que tienen esos países, que las cárceles están hacinadas. Sí. Cárceles que, por ejemplo, pueden albergar 1.000 personas, hay 10.000 o 20.000, entonces esto es peor. Ha hecho una macrocárcel a varios kilómetros de la capital y allí ha llevado a esta gente con el fin de tenerlos allí, y evidentemente, ¿qué hay que hacer paralelamente a esto? Pues darles una vida, es decir, educarlos, formarlos para insertarlos verdaderamente en la sociedad, no reinsertarlos, porque nunca han estado en la sociedad, nunca, son gente que ha nacido así por diferentes problemas económicos, familiares y tal, pero de momento los tiene ahí y vamos a ver, esperemos que verdaderamente los eduque y los pueda insertar en la sociedad. Pero de momento los salvadoreños pueden vivir, y quien dice El Salvador, dice los demás países del área y de otros continentes. Entonces, esto me gustaría que se constituyera más o menos como una especie de llamada de atención a todos los países para que hagan lo mismo. Es decir, apliquen políticas de choque, o sea, cosas de emergencia, como cuando se te está quemando la casa, ¿no? Que construyan esas cárceles, lleven allí a los delincuentes, los reinserten en la sociedad y dejen vivir al resto de la sociedad, y así la gente no tenga que emigrar, no tenga que huir hacia otros países, por ejemplo hacia España, ¿no? Por el tema de la inseguridad. Es un tema sumamente complicado. Hay cosas que dicen, para mí, porque todo es como que estamos empeñados en que es de derechas o de izquierdas. O sea, ya te preguntan si los reyes católicos eran de derechas o de izquierdas. Y, eso no sé. Y es que dicen, no, oiga, que es que no estamos hablando de eso. Entonces, a mí, yo respeto los toros, no me gustan. Entonces, pues ya que parecería que soy socialista, ¿no? ¿O qué? No, quiero decir, es que y hay un grupo enorme de socialistas en el Congreso, además, que son los taurinos. Quiero decir que quitándonos todas estas cosas, son mis sentimientos. Al ver esas imágenes me sobrecogen, porque no veo que es el trato a una persona, sino a un animal, y no en las mejores condiciones, que les protegeríamos más a un animal que a una persona. Pero tuve la oportunidad de hablar con un salvadoreño y le dije, es que no les están tratando como personas. Y dice, te voy a contar mi historia. Entraron en mi casa, se cargaron a toda mi familia, violaron a todas las mujeres de la familia, es uno de esos que está ahí. Claro. ¿Ahora qué me dices? Claro. Y le digo, pues tampoco sigo sin poder darle la razón, o sea, quiero decir, pero no puedo quitársela. Claro. O sea, no es que me haya vuelto gallega de repente, es que digo, ¿y cómo se llega hasta esos extremos? Y entonces, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con Europa, ayer veía unas imágenes de Senegal, de las mafias,
porque dicen, es que el problema, pero es que hay unas mafias y hay una gente que se está forrando con todo esto. Y entonces veías estas imágenes de Senegal, de esas personas con una vulnerabilidad total, que han cogido el dinero de no sé cuánto para pagar ese viaje y entonces empujaban, pero todos estos que luego dicen que son ONGs y todo esto, cómo empujaban a los que no habían pagado y dejaban pasar a los que habían pagado. Y los que no habían pagado a lo mejor los montaban en otra cosa o no habían pagado suficiente. Entonces hay un negocio detrás de todo esto. Y todos estos que están en la cárcel, pues habrá, hablo de El Salvador, habrá algunos que sean malos por naturaleza, porque el ser humano hay muchos que sean malos por naturaleza, porque luego decimos, están locos. No, bueno, vamos a ver que hubiera otro porcentaje de loco. Y luego habrá otros que la sociedad en la que han nacido les ha enseñado que esas son las reglas del juego. Sí, sí, no, es así, es así. Y desgraciadamente, como luego estamos en el equilibrio tan difícil, ¿no?, de los derechos humanos, que al final dice ya, y el derecho a nuestra vida, ¿no? Claro. Es un tema lo que te súper... contaba el salvadoreño. Claro, claro, lo que me contaba, que me dice, María José, si lo tuyo es muy bonito lo que dices, pero dice, yo no conozco la cara, no sé quién es o quiénes son, porque van muchos. Dice, y mejor que no lo sepa, me decía, ¿no? Dice, pero tú piensas que uno de esos acabó con toda mi familia, violaron a mis mujeres y luego, bueno, es que, y bueno, yo creo que como estamos en un horario adulto, es que los descuartizaron. Dice, es que no solamente es matarlos, sino es la violencia de las acciones que ejercen. Dice, es que estaban todos desmembrados. Sí. Y entonces dice, ¿y ahora qué me dices? Es que hay países que incluso te pueden llegar a matar por robarte un móvil, simplemente para que no los delates. ¿No? Porque no basta, como el típico ladrón, el típico atracador que te puede surgir aquí, que me dices tú que le ha pasado a tus hijos, que les han robado el móvil aquí. ¿Cómo les han robado? Por un descuido, ¿no? Sí, claro. Un descuido, pero no les han amenazado. No les han amenazado con armas de fuego, no simples cuchillos, allí hay armas de fuego. Aquí como mucho te pueden enseñar un cuchillo, o simplemente un descuido. En el metro, bueno, te dan un abrazo y fuerzan a una persona que no tenga fuerza. Hasta ahí. Pero no, es que allí te pueden llegar a matar para que no los delates. O sea, la forma ya de acabar con el testigo principal, o sea, con la víctima del robo, es asesinarla por un simple teléfono móvil. Entonces, esto es lo que requiere esa medida de choque, lo que ha hecho el presidente Bukele en El Salvador, que hay que hacer en todos sitios. Y después, evidentemente, hay que solucionar el problema para que no se llenen nuevamente las calles de delincuentes, no solamente los que están dentro, sino los nuevos que puedan llegar a surgir. Claro. Y luego el negocio, Miguel, porque yo agradezco que estés hablando muy claramente, porque no es un tema que se aborde. Sí le he visto a Iker Jiménez que ha hecho algún reportaje al respecto. Hay un negocio muy grande de la droga, hay un negocio muy grande de las armas. Quiero decir que estos que están en la cárcel serían los pobres, no dándome ninguna pena, porque igual que te digo que veo que no tienen un trato, no me dan ninguna pena porque han matado, han extorsionado y todo, pero son como los peleles de otros que probablemente estén lejos y están viviendo de las rentas de todo eso que hacen, porque ahí hay narcotráfico, trata de personas. Bueno, el problema del narcotráfico es diferente, porque el problema del narcotráfico viene del consumo de drogas. Si no hubiera consumidores de drogas, no hubiera traficantes, así como si no hubiera consumidores de pan, pues no habría panaderos. Si no hubiera consumidores de ropa, no existiríais los diseñadores. Todo depende del consumo. Pero puedes generar también la necesidad. Porque fíjate lo que estamos hablando de estas drogas, son tremendas y que ya las tenemos todas son tremendas, pero ya las tenemos en España, que estamos viendo en ciudades en Estados Unidos como Pensilvania, que ves que son realmente, esos tampoco son seres humanos, ¿ves? Estos no están en la cárcel en El Salvador, pero no son seres humanos. Entonces, hay una presión social también que incita al consumo. Se droga el que quiere, María José. Se droga el que quiere. Bueno, pero hay una presión social. ¿Cómo nació la drogadicción en España? En la famosa movida. La movida fue lo que convirtió a España en el país de narcotraficantes y de drogadictos que no era. Durante la movida, los que ya peinamos caña... Hombre, yo soy una niña de la movida. Bueno, yo también, yo fui menos niño que tú. No, tú sí, los dos son niños de la movida. No, pero yo la movida fue un río que pasó por mi orilla y a mí no se me ocurrió ni siquiera meter el pie porque no tenía nada que ver con Pero este es el problema de las drogas, que una vez que se meten... Sí.
hay drogadicción, entonces pero- es una enfermedad, hay enfermedad de la adicción. Claro. Si no existieran las drogas, en mi humilde opinión, Claro. no habría... No, si no, no, es al no revés. habría la adicción. Perdona, a si la... no existieran drogadictos no habría droga. No, Pero no los habría drogadictos droga. existen porque están las drogas. No, no, Claro. no, porque Miguel, se droga el estamos- que quiere, se droga el que Mm. quiere. A nadie le ponen una pistola para No, que se drogue. pero- A mí la movida, yo no me drogué, yo no me No. drogué. No, yo tampoco, pero... Ya está. Pero y, la yo... droga, y todavía la droga te la ofrecen en cualquier parque de cualquier ciudad de Madrid o de España o del mundo, te ofrecen Parque, droga. a mí, ¿Compras o a no mí en mi compras? perdona, a mí en mi, ¿Compras o no a mí en mi compras? facultad está. hicieron el bar más grande porque éramos el centro de trapicheo de toda la... Claro. Pero Se muchos droga el que sitios, pero quiere. ahí Pilar y yo lo vemos un poco distinto que, Yo no lo que veo tú. como vosotros. Sí. Bueno, No, pero no. está bien se así. droga se droga el que quiere, el que le da la gana. Así como bebe alcohol el que quiere, fuma el que quiere. Yo no fumo, yo bebo alcohol, bebo vino. ¿Pero por qué bebo vino? Porque quiero. Nadie me pone una pistola Ya, para que yo beba vino. pero... Pero a lo mejor tú tienes la fortaleza que otras Claro. personas Bueno, no sí, tienen. entonces eso ya es O problema de cada otras uno. personas, como tú bien dices, estos chicos en El Salvador o en otros lugares Claro. que no tienen las oportunidades No. Sí, sí, que a lo eso mejor es así. tenemos nosotros, caen en las drogas y No, las no. drogas crean adicción. No, no, ya la de las y drogas al es un problema final diferente. no es el que quiera, Es un problema- es el que no tiene. No, y además ahí... Es una vulnerabilidad y fragilidad impresionante. Para nada, Miguel, para ahí no nada. vamos a llegar a un acuerdo. Seguro que no, porque seguro mira, que no. además, Pilar... Luego en el bar nos sí. ponemos de acuerdo. Hay un tema de las adicciones que es el que has presentado tú y una persona que por supuesto no voy a decir, pero muy conocida, dice, es que yo soy consumista compulsiva. Entonces, pues un año como pipas y no paro de comer pipas. Y entonces, o sea, ella tiene esa tendencia, hablo de una mujer, ella tiene esa tendencia, porque cada uno tenemos, sin ser psicóloga ni nada, estoy contando nada más un caso cercano que conozco, tiene esa tendencia. Entonces, pues un año son las pipas. Yo el año que me preocupé fue cuando fueron los gin tonics. Para el año siguiente me dijo, no, ya estoy con las pipas, digo, mejor. Entonces me decía, es que es como una tendencia que yo puedo ir corrigiendo, pero lo que cambio es el qué. Pero siempre hay como algo a eso. Y entonces creo que tienes una parte de razón, pero hay muchos componentes en herencia, en genética, en algo que nuestro amigo Adrián González de Mundo Natural dice, la epigenética, que es todo lo que nos rodea. Y bueno, es un tema complicado, pero en todo esto de los países de Hispanoamérica hay mucho de contrabando, de drogas, de armas, de personas. Sí, sí, no, ya, y que, necesitan... las políticas de choque. Claro, y la política de choque, la política del momento. Ya después, los problemas evidentemente no acaban ahí. En El Salvador no acaba el problema de la delincuencia metiendo en una macrocárcel a 40 o 60 mil personas. No acaba, pero de momento es lo primero que hay que hacer. De momento hay unas estadísticas. Se te está quemando la casa, pues ¿qué tienes que hacer? Llamar a los bomberos. No decir, no, tengo que solucionar el problema de la lavadora o del choque o del coche. Sí, hay prioridades. Hay prioridades. Sí, hemos terminado, chimpún, porque ya nos hemos quedado sin tiempo. En cualquier caso... Es un tema de debate el que has presentado, cada uno tendremos nuestras sensibilidades y nuestras opiniones, pero bueno, es algo que está sucediendo a la vez que aquí, porque dices, quizá ni tanto, lo que pasa es que el equilibrio es tan difícil en la vida, ¿no? Dice, porque aquí es que ni pasan por la cárcel, ¿no? Al contrario, les ponemos medalla, pero bueno, no me meto en otros jardines. Sí, Miguel Manrique, gracias por acompañarnos. Periodista y escritor, Pilar Sainz, a ti y a tu madre, Pilar Egea, enhorabuena por esos 25 años de una firma que además nos representa también fuera de nuestras fronteras. Presente en un día muy importante en mi vida, como sabes, que siempre recordaré, como es la boda de mi hijo, y bueno, que me alegra y me hace muy feliz también que estéis con Olga Sinclair y todas estas noticias que nos aportas, así que nos vemos pronto. Muchas gracias, María José, un abrazo. También para ti y para todos ustedes, pues una recomendación. Se han sido unos programas que me es muy difícil decir lo que digo al final, porque claro, yo cuando me refiero a ser malos es que no acepten la verdad socialmente establecida, que cada uno encuentre sus caminos, no me refiero a todas estas maldades que nos ha contado Miguel Manrique, pues desde ese punto de vista que sean ustedes muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo.